Bien, el día de hoy vamos a meditar, más que enseñar, vamos a meditar en un tema que titulamos El cielo. El cielo, que es la promesa de la vida eterna. La promesa de la vida eterna o el cielo. Cuando estaba entrando acá, estaba pensando, que esta estación radial dice que es la misionera del aire. Y nosotros recordamos de que el Señor Jesucristo, cuando había resucitado, Él nos dejó una gran comisión y decía esa comisión: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero también, por otro lado, se nos dice cuál es el propósito de predicar el Evangelio, y es para que las personas reciban el perdón de sus pecados. Y luego llevamos para qué las personas necesitan el perdón de sus pecados, o sea, cuál es el propósito final de todo esto. ¿Para qué necesitamos nosotros recibir el perdón de nuestros pecados? Por cuanto todos hemos pecado, ya lo sabemos, lo hemos dicho, nuestra propia vida, ¿verdad? Alrededor, en la parte práctica, nos lo dice, el mundo entero gime a una, ¿verdad? Porque está bajo bajo esa condenación que el hombre trajo, ¿verdad? Por culpa del pecado, las consecuencias. Entonces, ¿por qué se requiere el perdón de nuestros pecados? ¿Por qué Jesús nos manda como misioneros a que prediquemos el Evangelio? Y al final nos damos cuenta de que nosotros en esta tierra estamos en un sitio en el cual solamente vamos a pasar de manera transitoria. Y a veces nos cargamos tanto, es la verdad, nos cargamos tanto en esta tierra de las cosas terrenales, las cosas que perecen, las cosas que en realidad van a ser destruidas en un tiempo o que las vamos a dejar atrás. Y nos encontramos con dos eventos en nuestra vida. Uno de ellos es la muerte, que es la muerte física, y el otro evento es la segunda venida de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, el punto acá que debemos de meditar es: ¿qué promesa hay para nosotros después de la muerte o después de la venida de Cristo Jesús? Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, en el versículo 46, nosotros encontramos unas palabras que para algunos es una palabra de mucho consuelo, pero para otros es una palabra de juicio. Y dice la Escritura, Mateo 25, 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por eso le titulé a esta enseñanza la promesa de la vida eterna o el cielo. O sea que después que nosotros muramos, ese es, si nosotros quisiéramos formular una pregunta existencialista, podríamos formularlo de esta manera. O sea, ¿cuál es el propósito del hombre en esta tierra? ¿Qué hay después de la muerte? Son preguntas que nosotros como seres humanos nos planteamos, las razonamos, y la Escritura nos da la respuesta, porque muchas filosofías o muchas corrientes filosóficas dan diversas respuestas, pero nosotros como cristianos que creemos a las Escrituras como inspiración de Dios, como el autor supremo de las Escrituras, de diferentes autores humanos, pero que el autor principal, supremo de las Escrituras es Dios Espíritu Santo, creemos que después de la muerte o que después de la venida del Señor Jesucristo hay una promesa para los que mueren en Cristo, pero que también por el otro lado hay una condenación eterna para los que mueren sin Cristo, para los que no tomaron una decisión a tiempo. Entonces, ese es el tema de nuestra meditación en esta mañana: el cielo. El cielo. Muchas personas creen de que solamente por profesar ser cristianos van al cielo. Otras personas dicen que cualquier religión te puede llevar al cielo. Pero la Escritura es muy clara acerca de este tema, y yo quiero que hoy usted medite junto conmigo acerca de este asunto. ¿Por qué? Porque es necesario que nuestra mente sea trasladada, sea transportada en un momento a ese ámbito espiritual, a ese ambiente espiritual. Entonces repito mi texto en Mateo 25, 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Entonces, nosotros tenemos muchos textos bíblicos que pueden fundamentar la doctrina del cielo, pero quiero llamar la atención en Romanos 5, 16, 17, cuando se está haciendo una comparación entre el viejo Adán y el nuevo Adán, o el Adán terrenal y Cristo Jesús, cuando la Escritura nos dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don que estamos ahorita hablando de Adán, quien pecó, y Cristo Jesús es el don de Dios para nosotros, ese don inefable, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. ¿Para qué? Para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, si la muerte reina porque uno pecó y así entró el pecado a todo el mundo, y con el pecado entró la muerte a todo el mundo, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Oigan bien, quiere decir que la vida eterna la trae una sola persona, y esto se llama Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y por eso el texto dice: y los justos irán a la vida eterna. O sea, ¿quiénes son esos justos? Lo primero que quiero hoy que meditemos es una breve descripción práctica acerca de las excelencias del cielo, de la promesa del cielo, de lo que el cielo es para nosotros. ¿Qué es el cielo? Cuando dice: y los justos irán a la vida eterna. La vida eterna. Muchas veces nosotros tenemos en nuestra mente las doctrinas, pero no las llevamos al corazón, y es importante que en realidad nosotros meditemos un poco más, que la llevemos al corazón plenamente. Miren, vamos a hacer una contraparte también entre cuál es la ventaja o cuáles son las excelencias que tenemos en el cielo en contraparte con la perdición eterna o el infierno. Miren, la excelencia del cielo. El cielo para nosotros tiene una sola definición: es la presencia de Dios. La presencia de Dios de una forma plena, de una forma completa. Eso es cielo. O sea que cada persona que en este momento tiene a Dios, tiene a Cristo, tiene al Espíritu Santo morando dentro de sí, esa persona que tiene una relación personal, una comunión personal con Dios por medio de la verdad, por medio de Jesucristo, esa comunión verdadera, esa persona ya está viviendo un cielo. Ciertamente alrededor nosotros, como veremos, estamos rodeados de mucho pecado, de mucha maldad, de condenación en este mundo, a como nosotros leímos en Romanos. Sin embargo, cielo quiere decir la presencia de Dios. Es un lugar donde nosotros veremos cara a cara a Dios. Ya no, como dice Corintios, ahora vemos como por espejo, oscuramente. Mas entonces nosotros le vamos a ver claramente, cara a cara. O sea, ahorita nosotros estamos viendo de una forma muy turbia. Imagínese que usted va en un vehículo y que de repente no lleva aire acondicionado y está lloviendo mucho, está lloviendo muy fuerte, y entonces lleva las ventanas cerradas pero no lleva aire acondicionado y está lleno de personas. ¿Qué es lo que va a suceder con el parabrisas? O sea, con el vidrio frontal. La persona que va manejando no va a tener una visión muy adecuada. Quizá pueda llevar los tricos limpiando el agua, pero está empañado. Entonces él tiene una visión, él puede ver la carretera, sin embargo no la ve claramente. Como que si estuviera un día soleado y él sale y quita el vidrio, el cual está empañado y sucio y lleno de agua, y entonces ahora sí ve claramente. Este es el punto. Que nosotros en muchas ocasiones ahora, por las cosas que suceden en este mundo, quizá no estamos viendo a Dios de una forma muy clara, pero cielo es aquel lugar en donde nosotros vamos a estar en el regazo de Cristo Jesús. Nosotros vamos a estarlo viendo cara a cara, vamos a tener a Dios, al omnipotente Dios frente a nosotros. Vamos a poder nosotros platicar con Él de una forma directa, ni siquiera como Moisés platicaba con Dios, sino lo vamos a ver de una forma directa, cara a cara.
O sea, la gloria de Jesucristo va a estar frente a nosotros. El esplendor mismo de Cristo Jesús va a estar sobre nosotros. O sea, todo lo que nosotros estamos hoy luchando por, todo aquello por lo cual nosotros nos negamos hoy, todo aquello por lo cual nosotros le decimos no al pecado, no al mundo, no a la tentación, no a las cosas miserables que este mundo nos ofrece. Cuando nosotros nos negamos, porque el discipulado de Cristo es tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo, y esto todos los días. Lo hacemos por un propósito, porque hay una promesa, la promesa de la vida eterna, la promesa del cielo que nos está preparado. Allá está Cristo. Cristo está con nosotros ahora, sí, amén, por el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros decimos, ¿dónde está Cristo? No te veo, Jesús. Nosotros tenemos que estar con aquella mirada de fe, porque la fe en realidad es aquella certeza que hay en algo, una promesa que aunque nosotros no la vemos, pero la creemos y nos aferramos ciegamente a ella, porque es la palabra de Cristo Jesús. Ahora, el cielo, como le dije, es la presencia de Dios y la vista directa de Dios. Y esto, como dice el texto en Mateo 25:46, y los justos a la vida eterna. Tiene que poner atención la palabra eterno. Eterno ya no es algo que está limitado al tiempo, es para siempre. O sea, estaremos en la presencia de Dios por siempre, para siempre. Ya no habrá fin de tiempo ahí. Ahorita nosotros estamos limitados porque nosotros como seres humanos nos limitamos al tiempo. Pero Dios es eterno. Dios es atemporal. El tiempo para Dios no existe. O sea, es el tiempo solamente para nosotros. Pero Dios es eterno, sin principio ni fin. Ahora, meditemos un poco más en el cielo. Estaremos viendo a Jesús, a Jesucristo, a nuestro Señor, nuestro amigo, nuestro Salvador cara a cara. Pero también imaginemos la compañía que vamos a tener en ese lugar. No sin antes mencionarte lo siguiente. Medita en el cielo y lo que nosotros podremos ver si morimos en Cristo en el cielo. Ahora, ¿qué pasará con todas aquellas personas que no reciban el Evangelio de Jesucristo, que no quieran obedecer al Evangelio del Señor Jesucristo? Evangelio quiere decir buenas noticias, buenas nuevas. Las buenas noticias es que por cuanto todos nosotros pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y no podemos nosotros justificarnos o salvarnos a nosotros mismos. No tenemos salvación en nuestras obras, en nuestros méritos, en nada terrenal hay salvación eterna, sino solamente perdición eterna. Pero en Cristo Jesús nosotros recibimos la gracia, la abundancia de la gracia, la misericordia y el perdón de los pecados. Pero ¿qué va a pasar con todas aquellas personas que mueran sin Cristo? Que mueran sin haber abrazado este evangelio de la salvación. Que vivan en este mundo como cual no existe un cielo eterno ni un infierno eterno. El problema es que la compañía en el cielo es Dios. La contraparte de la compañía en el infierno, porque dice mi texto, e irán estos al castigo eterno. La contraparte es que la compañía de allá va a ser Satanás. Van a ver a Satanás cara a cara. Ni aún los satanistas o los que practican brujería quizá no pueden lograr ver cara a cara a Satanás en este mundo. Pero después de la muerte o después del juicio, van a ver cara a cara a Satanás, y esto por siempre, porque dice, e irán estos al castigo eterno. Ese castigo es eterno. Si el cielo es eterno, el infierno también es eterno, según nos dice la proposición del texto en Mateo 25:46. Ahora, ¿cuál es la compañía? O sea, en el cielo no solamente estará Cristo, la compañía que nosotros tendremos, dice el libro de Hebreos 12, 22, 23 en el cielo, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Pongan atención, a Jerusalén la celestial. No esté usted añorando en que necesita ir al muro de los lamentos, a la Jerusalén terrenal. Todo esto era sombra de lo que había de venir, de algo más grande. Es el tipo. El tipo era aquello que está en la tierra. El antitipo es el cumplimiento. O sea, nosotros estamos anhelando ver la ciudad celestial, la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios vivo. A la compañía, dice la Escritura, de muchos millares de ángeles, a quienes vamos a tener allá. Mis queridas personas, no solamente está Cristo Jesús ahí,
sino que está la compañía de muchos millares de ángeles. Y luego, ¿quiénes más van a ser nuestra compañía? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, dice, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Qué dice nuestro texto? Dice, y los justos a la vida eterna. Este es el cielo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, aquellas personas que han sido justificadas por el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús, pero que también ellos, por la gracia y por el don del Espíritu Santo, al ser santificados, viven una vida en rectitud en esta tierra. Entonces, ¿cuál es la compañía que tendremos en el cielo? Esa es otra de las excelencias del cielo. Por eso es necesario meditar en esto. Tendremos la compañía de millares de ángeles y la compañía de todos los santos, de todos los justos, de todas las personas que fueron pecadoras en esta tierra, pero que tomaron una decisión para Cristo, tomaron una decisión con Dios, que ellos en un momento de su vida dijeron, qué miseria de vida, ¿qué está pasando conmigo? Tengo riqueza, pero la riqueza no me satisface. Tengo pobreza, pero la pobreza no me satisface. Tengo salud, pero estoy insatisfecho. Tengo enfermedad y aún estoy insatisfecho. ¿Qué entonces te satisface? La respuesta es Cristo Jesús. Es lo único que nos puede satisfacer. O sea, nosotros fuimos diseñados para tener una necesidad de algo más que sea sobrenatural, algo que sea sobreterrenal. Y esto es Dios. Solamente Dios puede llenar ese vacío que tenemos en el corazón, porque Él es nuestro creador, nuestro diseñador, y Él nos creó con el propósito de tener una relación personal con Él. Ahora, la contraparte. ¿Cuál es la compañía en el infierno? Si los ángeles serán compañía en el cielo, los ángeles apóstatas o los demonios serán la compañía en el infierno. Entonces, cada persona que no logre la salvación, que no logre entrar en un pacto con Dios de salvación, entonces su compañía eterna van a ser los demonios y todas aquellas personas que decidieron hacer la voluntad de Satanás. Dice Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, estará no solamente Satanás, estarán los demonios como compañía y también todas aquellas personas que serán apartadas de Dios. ¿Por qué razón? Porque hicieron la voluntad, no de Dios el Padre, sino de Satanás. Entonces, eso será la compañía de esas personas que no logren su salvación en esta tierra. Por eso, hoy te digo, hay que meditar en esto, hay que meditar en el cielo. ¿Qué más es el cielo? El cielo es un reposo eterno, es un descanso eterno. ¿Por qué razón? Porque a la verdad nosotros, aunque seamos cristianos o no cristianos, tenemos aflicciones en este tiempo. Dice la Escritura en Apocalipsis 21:4 y 5. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuáles son las primeras cosas? Las que nosotros estamos viviendo en este momento. En este momento nosotros estamos viviendo, ¿qué cosa? Hay llanto, hay clamor, hay dolor. Todo eso nosotros lo estamos viviendo ahorita, seamos cristianos o no seamos cristianos. En este momento, cristianos o no, se enferman, tienen cáncer, tienen padecimientos, tienen pérdidas de seres queridos, tienen persecución, tienen angustia. En este momento están siendo tentados por el pecado, etc. Entonces, en aquel lugar hay una promesa que el cielo es un lugar de reposo. Vamos a reposar de nuestras obras. Ya no vamos a tener que hacer las cosas que tenemos que hacer acá. Ya va a ser un reposo eterno. Es como un trabajador que pasó una jornada de 10 horas trabajando muy fuertemente. Las personas que están en la zona franca o esas personas que vemos que están trabajando bajo el sol en la construcción de una carretera y que están trabajando desde las 6 de la mañana o las 7 de la mañana y terminan a las 7 de la noche. Una jornada muy cansada, llenos de hambre, llenos de dolor. Quizás sus hijos se enferman y ellos no pueden llevarlos al hospital. Quizá su esposa está ahí y está enferma también y tiene tanta carga. Y esa persona dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo terminará esto? Sin embargo, hay una promesa
que si nosotros morimos en Cristo, cuando muramos en realidad nosotros vamos a ir a un lugar de reposo, y ese es el cielo, el reposo eterno de los santos, como le tituló Richard Baxter a su libro, que lo recomiendo. El reposo eterno de los santos es ese cielo que nos espera a nosotros si morimos en Cristo. Por eso medita en eso. Ya no habrá llanto, ya no te va a doler nada, ya no vas a sufrir más. Ya no vas a tener que clamar, porque ahora nosotros gemimos a una junto con toda la creación por nuestra redención total. Ya no va a haber dolor. Hoy una pequeña afta, una pequeña úlcera en el labio te duele tanto que dice, no puedo ni siquiera hablar, no puedo ni siquiera tragar, no puedo ni siquiera comer. Y te doy ese ejemplo porque yo ando 2 ahorita y duelen. Pero en aquel momento no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá sufrimiento, no habrá tentación, no habrá nada. O sea, el cielo es aquello de lo cual vamos a ser librados. Vamos a ser libres completamente. Hoy tenemos libertad en Cristo porque la Escritura dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Amén. Somos libres de la esclavitud de Satanás. Ya no. Somos libres en realidad de la esclavitud del pecado. Ya nosotros no nos sometemos a la voluntad de la carne, a la voluntad del pecado. Ya ahora nosotros hemos sido libres de esa esclavitud. Si somos cristianos, ahora nosotros tenemos esa libertad en Cristo. Sin embargo, todavía hay rudimentos de miseria en esta tierra. O sea, todas las consecuencias que dejó el pecado, toda la enfermedad que nosotros vemos, la muerte es el mejor ejemplo de las consecuencias catastróficas del pecado. O sea, cuando se te muere un ser humano, cuando se te muere un ser querido, cuando se muere alguien, se te muere tu papá, se te muere tu mamá, se te muere un hijo, entonces ves la miseria que nos dejó el pecado. Cuando te das cuenta de que el cáncer prolifera, de que la frecuencia o la incidencia del cáncer terminal aumenta en estos últimos días, aunque la ciencia aumente, la medicina aumente, pues también prolifera la enfermedad sistémica que no puede ser controlada o manejada. Entonces todo eso nos lleva a meditar y a gemir aún y a decir, Señor, quisiera estar en el cielo. Quisiera estar en el cielo. Pues yo te quiero decir, amén. Pero para estar en el cielo te es necesario una cosa: buscar el reino de Dios y su justicia en este momento. Las cosas van a ser añadidas de acuerdo a la necesidad o de acuerdo al propósito bueno de Dios, de acuerdo a su bondad, su misericordia. Pero lo que yo te quiero llevar a meditar es lo que tenés como promesa en el cielo. Vamos a ser librados de las tentaciones, vamos a ser librados de la carne, vamos a ser librados del pecado, vamos a ser librados de Satanás, vamos a ser librados de todo eso. Hoy un verdadero cristiano lucha con las tentaciones. Puede haber un cristiano que era dado al licor o a las drogas y se convirtió a Cristo, bendito Dios, nació de nuevo, pero aún esa persona puede llegar a ser tentado a las drogas. Cuando le pasa por ahí a alguien o pasa por un bar o sus amigos todavía le dicen, oye, vení, vamos a tal lugar. Recordar los viejos tiempos y es tentado de sus propias concupiscencias. Alguien que era iracundo, que era muy enojón, que era una persona muy malvada, orgullosa, soberbia, todavía tiene esa tendencia y viene la carne y quiere levantarse. Todas estas cosas son tentaciones de las cuales hemos de ser librados, pero un verdadero cristiano lucha para no pecar, lucha para no caer en esas actitudes o en esos pecados o en esa condición. Pero allá seremos libres completamente. Si el cielo es un reposo eterno, ¿qué será el infierno? El infierno se nos describe como un lugar de tormento, y esto tormento eterno. Entonces no hay reposo para los malos. En el Seol, en el infierno, en el Hades, no hay un minuto, un segundo de descanso, no lo hay. Tendrás úlceras en todo tu cuerpo, llagas en todo tu cuerpo, llagas en todo tu ser, y será tan tormentoso eso que querrás ser librado de eso, pero no vas a tener ni siquiera una gota de confort, como aquel rico en el infierno clamaba, por favor, una gota de agua, que tengo sed. Estoy atormentado en este lugar de tormentos, en este infierno. Entonces, yo te quiero hacer meditar. El cielo es un lugar de reposo, pero el infierno es un lugar de tormento. Ahora finalizo con esto.
El cielo para nosotros es quedar libres del castigo eterno. Seremos completamente redimidos del castigo e irán estos al castigo eterno, pero luego dice, y los justos a la vida eterna. O sea, vamos a ser libres de un castigo. Todos nosotros pecamos y todos merecemos ser castigados porque la ley de Dios es una ley santa y Dios es un juez justo y Él, como juez justo, va a dar el justo pago. Y la Escritura dice, el alma que pecare morirá y la paga del pecado es muerte. O sea, la justicia de Dios dice, el pecador tiene que ser castigado. Pero Jesucristo, recuerden que ya recibió el castigo por nuestras faltas. Por eso yo te hago una invitación. La Escritura es muy clara. La Escritura dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es necesario que hoy medites en esta palabra. Se te ha puesto delante de ti la promesa y la excelencia de un cielo eterno. Un lugar de reposo, un lugar que es la presencia del Dios de los cielos cara a cara, un lugar en el cual vas a tener de compañía a los ángeles y a los santos redimidos, un lugar en el cual vas a ser librado de tu miseria, de tu pecado, de tu tentación, un lugar en donde vas a quedar libre eternamente del castigo. Y ese lugar te lo ofrezco el día de hoy por las Escrituras, por Cristo, por el Espíritu Santo. Por favor, medita en esta palabra. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Amén.